Jesús de Nazaret, uno de los misterios más grandes de la historia. Algunos ufólogos mezclan o creen que en la Biblia hay elementos que pueden permitirnos ver que fuimos visitados en el pasado, que lo que aparece ahí en esas páginas no es más que vigilantes del cosmos o del universo. Observen este video. Lo que ustedes están viendo es la grabación de un objeto volador no identificado. Algunos dicen que son bengalas militares. Lo interesante es que fue grabado cerca de la ciudad del Vaticano. Algunas personas dicen que el Vaticano conoce la existencia de los extraterrestres o por lo menos de los objetos voladores no identificados. Y en este programa de Más Allá, en este capítulo que tiene que ver hasta el final, les vamos a mostrar los principales elementos que unen al catolicismo, a la religión y al fenómeno ovni. Juan Jesús Vallejo. Alejandro Bernal. No sé ustedes, pero para mí el mensaje de la Iglesia Católica, más que de la Iglesia del mismo Jesús de Nazaret, es un mensaje revolucionario. Habla de amor, de cariño, habla de compasión. Pero cuando uno ve las acciones de muchas personas, se da cuenta que una cosa es lo que se predica y otra es la que se aplica. Y eso le da a uno una cierta sensación a veces de, ¿cómo decirlo?, desamparo, como de ver cómo estas personas no cumplen sus metas, su moral, lo que les enseñaron. Y cuando uno ve, por ejemplo, libros como este, que se llama Vatican Gate, que muestra elementos de lo que pasa en el Vaticano, queda sorprendido. También hay gente muy buena allí, pero estos correos y estos mensajes también muestran algo muy interesante, y es que el Vaticano también se ha interesado en la vida extraterrestre. Suena extraño, suena raro, pero es real. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo esa institución milenaria, porque es una institución milenaria, se ha acercado a este enigma. Incluso les vamos a mostrar aquí cómo ellos tienen sacerdotes que son científicos, sacerdotes que buscan el espacio, tienen un observatorio astronómico, y ya no queda ni siquiera en el Vaticano, queda en un desierto, y tienen contratos con grandes agencias espaciales para observar el cosmos. ¿Qué hace el Papa con eso? ¿Qué quiere el Papa con eso? Vamos a hablar un poco de eso y tenemos dos invitados que van con nosotros a hacer este viaje. Joana, ¿qué le parece este programa? Todos lo pidieron desde hace mucho tiempo. Don Esteban, este programa a mí me parece maravilloso porque vamos a contar historias que de pronto no son muy reconocidas, eventos y hechos que han estado registrados en los libros, en la misma Iglesia Católica, de esos encuentros cercanos que incluso algunos papas han tenido con seres extraterrestres. Y vamos a analizar con nuestros invitados también si esas apariciones marianas tendrían que ver también con el fenómeno ufológico y por qué la Iglesia Católica está precisamente investigando o ha investigado durante tantos años este fenómeno, que es bastante curioso. Vamos a hablar de esos supuestos encuentros, no están comprobados, ¿no? Están entre la leyenda urbana y la posible realidad, no podemos afirmarlo. Para muchos es algo de frikis, de gente de mente, para otros es algo que pudo haber sucedido. Y hay sacerdotes que así lo afirmaron en un momento, y de eso vamos a hablar. Bueno, Juan Jesús Vallejo, que está con nosotros, ese momento sube la audiencia aquí en Red Más, porque ustedes lo quieren mucho, lo buscan en su canal que es Oculto Tras la Sombra, buscan sus libros como Conspiración, se van a viajar con usted a Egipto todo el tiempo. Mejor dicho, si quieren viajar, busquen la página de Juan Jesús y váyanse con él de viaje. Muchas gracias, acabo de lanzar viajes, juanjesusvallejo.com, ahí tenéis toda la información de mis viajes de autor. En septiembre y octubre hago un par de grupos y voy a Egipto. Me fascina este tema, los ovnis y el Vaticano, los extraterrestres y el Vaticano. Y efectivamente, puede haber ciertas cosas que sean una leyenda urbana, pero otras no. Monseñor Corrado Balducci,
una de las mentes más brillantes del Vaticano, hablando públicamente de que los ovnis son reales, que el fenómeno extraterrestre es real y que hay que entender que en el universo y en las galaxias todos somos hijos de Dios, eso no es una leyenda urbana. Entonces yo creo que esto es algo que no es ajeno ya al Vaticano y que ellos mismos han ido cambiando de paradigma a lo largo del tiempo, como hicieron en otros temas. Y este además a día de hoy, como todo el mundo sabe, pues es tremendamente importante para la opinión pública. El Vaticano no va a ser ajeno a esto. Y bueno, tenemos otro invitado que también lo conocen ustedes, un canal que se llama Mandrágora, todo el mundo lo busca. Alejandro Bernal. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Esteban, a ti por la invitación. Un saludo para todos los televidentes de Más Allá y bueno, feliz de poder analizar una temática bastante interesante, como el Vaticano, la religión católica, muchas veces presenta una casuística que podríamos enmarcar dentro del fenómeno ovni. Goikon Solomagno, quien es el director del Observatorio del Vaticano, él no cierra la puerta a la posibilidad de que en caso de que existan civilizaciones de otras partes del cosmos, también hagan parte de la gran creación de Dios. Así que es muy interesante esta postura que está manteniendo el Vaticano hoy en día sobre la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Bueno, señores, les voy a presentar esta nota que hizo nuestro equipo y después volvemos aquí a Más Allá. Obsérvela muy bien porque ahí tiene elementos y datos sorprendentes. El fenómeno ovni y sus extraños ocupantes. Un misterio sin resolver que nos conduce a los límites del espacio-tiempo. Un fenómeno que interesa a los gobiernos del mundo y a los altos jerarcas de la Iglesia Católica. Son muchos los sacerdotes que se han dedicado a la ufología y que han llegado a proponer complejas teorías. ¿Son los ovnis manifestaciones espirituales? ¿Los avistamientos marianos y angelicales son contactos alienígenas? ¿Tiene el Vaticano información clasificada de viajeros en el tiempo? Sacerdotes como Salvador Freixedo aseguran que los avistamientos que se han presentado en la historia pueden poseer un componente espiritual. Asimismo, personas cercanas al Papa aseguran que existe un protocolo especial en caso de que se anuncie la existencia de vida extraterrestre. Acompáñenos esta noche a conocer los secretos ovni del Vaticano, solo aquí, en Más Allá. Les recuerdo que esta noche pueden enviar todas sus opiniones y comentarios con nuestro numeral Vaticano Más Allá. Y es que miren, mientras veíamos la nota anterior, hablábamos aquí detrás de cámaras con Juanje sobre un personaje que referenciábamos ahí, era Salvador Freixedo, que fue sacerdote, pero que además Juanje empieza a abrir también esas posibilidades de hablar del tema ufológico dentro de la Iglesia Católica. Era también un rebelde que hablaba de muchas otras cosas con las cuales no estaba de acuerdo dentro de la Iglesia. Usted lo conoció. Sí, claro. ¿Cuál era la importancia de este personaje en todo esto que estamos hablando? Estuve varias veces con él y era parte de un gran erudito, mejor persona, ¿vale? Fue una persona muy entrañable. Y bueno, pues tuve la suerte de conocerlo, de estar varias veces con él. Básicamente Salvador Freixedo es un rebelde, ¿vale? Y es un rebelde que hasta le expulsan de Cuba porque él se puso en contra del régimen de Batista que había anterior a Castro. Conocía muy bien América Latina, es una persona que en cierto momento de su vida básicamente dice: la Iglesia nos traicionó, me salgo de la Iglesia, dejo los hábitos por no ser consecuente con el mensaje de Cristo. Y empieza a investigar ufología y ahí su vida cambia, porque se da cuenta de que efectivamente no estamos solos en el universo. Primer punto muy importante. Segundo y no menos, que es muy posible que se hayan confundido fenómenos religiosos con avistamientos e incidentes ovni. Esa es la siguiente evolución que él tiene en su vida. Y podríamos analizar apariciones marianas como las de Fátima y otras donde no está claro qué es lo que vieron los niños o no. Porque aparece una esfera de luz, una señora que no tenía ni pelos, esos son los primeros dibujos que se hacen en la Curia, en Portugal, ¿vale?
Y luego algo más inquietante, Salvador Freixedo sigue profundizando en el fenómeno ovni y llega a acuñar un término que esto ya sí me parece tremendo y que además fue un adelantado a su tiempo, ahora que tanto se habla de reptilianos y de este tipo de cosas. La granja humana. Él habla de, cuidado, no solo están ahí, no solo están pudiendo influir en diferentes religiones del mundo, sino algo más terrible. Podemos ser básicamente un experimento de este tipo de seres si juegan con nosotros. Imaginaros lo que fue en la España de los años 80 y 90, un señor que había sido sacerdote jesuita hablando de esto públicamente. Era un escándalo. Y nunca se amilanó y nunca se echó para atrás. Sus libros eran bestseller, cuando hacía artículos en revistas lo mismo, y hablaba de todo esto con hechos encima de la mesa. Entonces fue un personaje muy especial en la historia de la ufología mundial y en la historia de España y de Latinoamérica también. Sí, Esteban, ¿usted qué piensa de él? Porque realmente es un personaje que, como dice Juanje, pues marcó un poco la historia de ese tipo de investigaciones relacionando el fenómeno ufológico con muchas historias religiosas, ¿no? Sí. Lo de la Virgen de Fátima lo vamos a ver y lo vamos a analizar más adelante, ya lo hemos comentado aquí en otros programas, pero creo que la importancia de este personaje es precisamente eso que nos decía Juan Jesús, fue un rebelde que se adelantó y que planteaba muchas cosas que quizás otros no se atrevían a hacer. Junto con muchos otros sacerdotes que en el fondo tienen teorías muy parecidas a los ufólogos. No es el único, tenemos sacerdotes en Venezuela y en México que en algún momento se llegaron a plantear qué es lo que nos está visitando, y la teoría que nos dice Juan Jesús de la granja humana para mí sigue siendo vigente y atractiva, la posibilidad de que lo que somos simplemente un experimento, como si alguien nos hubiera puesto aquí, como esas granjas de hormigas que venden por allá en los Estados Unidos, donde en América Latina casi no hay, el terrario, somos como un terrario en donde pusieron cositas y nos ven, y algunos dicen, pues algunos de ellos, que el mismo Jesús de Nazaret, las presentaciones frente a los antiguos profetas, Jeremías, Ezequías, que algunos fueron incluso raptados y no regresaron por carros de fuego, que hoy en día serían ovnis, pues son simplemente la prueba de que esa granja humana es real, o sea, que lo que hay aquí es una gran manipulación. Es una teoría, ¿no? Es una hipótesis. Alejandro, ¿qué piensa del Vaticano y los alienígenas y los extraterrestres? Yo creo que algo primordial, hablando del maestro Salvador Freixedo, un erudito, como decía Juanje, un hombre que en el 71 escribió el libro Extraterrestres y Creencias Religiosas, es decir, desde hace décadas era pionero en este ámbito de la investigación, luego La Granja Humana a finales de los 80, un auténtico pionero, y Teovnilogía, un libro que les recomiendo muchísimo a los televidentes de Más Allá, y básicamente lo que plantea el maestro Salvador Freixedo es que los extraterrestres han estado con nosotros desde hace millones de años, de acuerdo a este hombre de formación jesuita, han estado desde antes de la creación, de la existencia de nuestra especie en este planeta. Y él comentaba algo muy interesante, Esteban y televidentes, y es que él decía que a medida que iba investigando el fenómeno ovni, que incluso estuvo muy cerca de experimentar cierto tipo de avistamientos, este tipo de experiencias derrumbó para siempre su formación como jesuita y le hizo cambiar el chip. El mismo maestro Salvador Freixedo decía que habían sido 30 años de férrea formación que se derrumbaron y que le hicieron abrir el espectro a observar esta temática desde otro punto de vista, así que muy interesante lo que decía este hombre. Bueno, Joana y Juan, que quiero hacerles una pregunta antes de irnos a comerciales. Muchos de los textos religiosos, no hablo de la Biblia solamente, sino hablo de la tradición católica, las hagiografías, las historias de los santos, nos hablan de extraños seres luminosos que llegan y dan mensajes, aparecen ahí, desde esferas de luz, desde el cielo, como un rayo aparecen. Miren, por ejemplo, San Francisco de Asís vio algo que flotaba, se desmayó y despertó con los estigmas. También, por ejemplo, otros santos, el apóstol Andrés, mientras moría y agonizaba, según la historia y la tradición católica, estaba agonizando de una cruz en forma de X, así, la cruz de San Andrés, se nubló el cielo, una luz se puso encima de él y entonces el tiempo se volvió más lento y todo se iluminaba. Si eso pasara hoy en día, no sería Dios ni ángeles. ¿Qué sería Juan Jesús, por ejemplo? Fenómeno ovni. Sí, claro, es que es así, o sea, vamos a ver, cuando aparece, por ejemplo, la Virgen de Fátima y aparece lo que describen los niños, es una esfera de luz.
Y de la esfera de luz sale lo que ellos entienden que es una señora con una esfera de luz en la mano. Pero no olvidemos una cosa muy importante. Si Fátima es la aparición mariana más importante del siglo XX, es porque entre 50 y 70.000 personas vieron cómo bailaba el sol en un día nublado. El sol no baila y el sol no se pone por debajo de las nubes. Lo que vieron fue una esfera luminosa que se movía y que llegó a crear incluso escenas de pánico, momentos de pánico donde la gente se tiraba al suelo. Y además decían, había llovido y decían, esa esfera pasó cerca y me sequé. Eso es el poder de Dios. Bueno, o era un objeto volante no identificado. El tema es si esto es casual o si tiene una intencionalidad, que es la teoría de Salvador Freixedo de la granja humana, que tuviera una intencionalidad. Esa es la clave de toda esta historia. Sí, y yo también pienso, Esteban, que en estos fenómenos que suceden tiene mucho que ver el tema de la cultura y la sociedad en la cual uno se está desarrollando y en la cual está. Entonces, obviamente, en este caso, la gente de Fátima, la Iglesia Católica, adopta esta aparición, dice que es la Virgen y todo lo enfocan por ese lado, pero seguramente, como nos decía Juan Jesús, una esfera de luz. Pero si de los 3 pastorcitos el niño tenía un cilicio, claro, puesto y nada de lo más católico el dibujo que era que el realizaron. niño. O sea, entonces ves algo sobrenatural, directamente esto es la Virgen. Claro. Bueno, depende mucho del contexto y la cultura y las creencias que uno tenga, así también interpreta los fenómenos. Vamos a irnos a una pausa, pero esto de la Virgen lo vamos a ver con imágenes, con todo. O sea, prepárense porque más adelante vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas más. Extrañas conexiones que tal vez existen entre la Iglesia Católica y los extraterrestres, o por lo menos la ufología. Les recomendamos este libro, Vatican Gate, justo de Roca Editorial, gracias a John de Penguin Random House. Este libro se lo regalo aquí frente a todos ustedes al maestro Juan Jesús Vallejo. Ya volvemos aquí en Más Allá, se les quiere. Regresamos aquí a Más Allá y recuerden que todos sus comentarios y opiniones las estamos recibiendo hoy con el numeral Vaticano Más Allá. Atención a esta nota porque realmente es un caso impresionante y es el supuesto encuentro que tuvo el Papa Juan XXIII con un ser extraterrestre. Véanla. Si existe una historia sorprendente acerca del Vaticano, es el supuesto encuentro entre el Papa Juan XXIII y entidades extraterrestres. Según una nota de prensa publicada el 23 de julio de 1985 en Los Angeles Times, el encuentro habría sucedido un domingo de 1961 en la residencia privada de Castel Gandolfo. Ese día, el Papa Juan XXIII habría visto una extraña luz dorada que flotaba entre el firmamento, que se fue acercando y de donde emergió un extraño ser con el que mantuvo una corta charla. El encuentro habría sido presenciado por Loris Capdevila, su secretario privado, quien tenía gran influencia sobre el pontífice. Esta sería la razón por la que la Iglesia Católica habría iniciado un programa de investigaciones sobre extraterrestres dirigida por el sacerdote Angelo Roncalli. Una historia que no ha sido confirmada ni negada por el Vaticano y que parece bordear las fronteras de la fantasía. ¿Esconde el Vaticano información sobre contactos extraterrestres? Lo analizamos esta noche en Más Allá. Juan XXIII, el Papa Bueno. Así le llamaban, el Papa Bueno. Él cambió la historia porque si no estaríamos todavía viendo misas en latín y con los sacerdotes de espaldas. Él fue el que buscó el ecumenismo, el que hizo el Concilio Vaticano II. Se enfrentó a las órdenes más radicales dentro del Vaticano. Todos pensaban que era un papa de transición, que había elegido un papa viejo y resultó ser un transformador. Y gracias a eso, por eso vamos a la iglesia y vemos al sacerdote a los ojos y lo escuchamos en nuestro idioma. Pero está esta historia que tiene
tinte de leyenda, que tiene elementos como el supuesto artículo de Los Angeles Times donde se decía esto que es falso, que no está comprobado, que es completamente falso, pero que también tiene un elemento que da muchas dudas, Alejandro, y es que la Iglesia nunca ha sido capaz de decir esto no fue cierto. Nunca ha salido un portavoz del Vaticano, que yo sepa, y en lo que hemos buscado un sacerdote, ni siquiera los que estaban más cercanos en ese momento a decir, dejen de decir esto que es mentira. Se quedaron callados. Sí. Y cuando uno calla deja la duda, ¿no? Exactamente. Bueno, algo primordial para examinar este caso es la fuente primordial. Se dijo en su momento que Los Angeles Times había reproducido esta historia en 1985, pero haciendo una investigación profunda, en realidad esta información surgió de un diario canadiense que realmente tenía una credibilidad bastante cuestionable. Ya por ahí comenzamos a ver ciertos vacíos en esta historia. Ahora, Loris Capovilla, quien era el secretario, en este caso personal, del Papa Juan XXIII en aquel entonces, es la persona que presuntamente fue el testigo de este encuentro del Papa con este tripulante, con este ser humanoide muy extraño que parece haber hablado con el Papa Juan XXIII, de acuerdo a Capovilla y a lo que se dijo en su momento, de acuerdo a esta nota de prensa. Cuando él se acercó al sumo pontífice, él le dijo que sin lugar a dudas los hijos de Dios estaban en diversas partes del universo y que a veces teníamos problemas para comunicarnos con ellos. Ahora bien, realmente la credibilidad y el sustento sobre esta historia, más allá de que no haya sido en ningún momento negada por parte del Pentágono, sí sigue estando entredicho al día de hoy. Del Vaticano, perdón, sigue estando entredicho al día de hoy realmente porque la fuente no es una fuente muy fidedigna y no tiene mucha credibilidad. Pero Juan, ¿usted qué cree de este caso? Porque realmente es impactante, es curioso porque aparecen una cantidad de frases que supuestamente las hizo el secretario privado del Papa, diciendo que él había estado durante unos 20 minutos con ese ser extraño, que él también lo vio, que se arrodillaron y entre los dos le rezaron a ese ser, que luego él se alejó y dejó al Papa en una conversación muy personal con este ser y que nunca jamás el Papa volvió a mencionar ese encuentro, solo que dijo, como nos había dicho anteriormente Alejandro, que los hijos de Dios estaban en todas partes. ¿Usted qué cree? ¿Que esto sí pudo ser real o es una leyenda? No lo sé, es muy complejo. O sea, aquí la única historia es que Capovilla ni el Vaticano jamás desmintieron la historia. Ese es el único elemento muy extraño porque es una historia relativamente conocida. Entonces no sé si lo vieron como algo anecdótico, no le dieron importancia, pero eso sí es extraño. Hombre, no nos engañemos, imaginarse al Papa caminando por Castel Gandolfo y que llegue una nave y un extraterrestre y se quede allí hablando un rato con él, no es muy fácil de creer. Ahora, que al Papa le hubiera sucedido algún tipo de evento ovni o a Capovilla y por eso se tergiversó la historia, es una posibilidad que yo no desdeño ni dejo atrás, ¿vale? Y sí, repito, el interés ya del Vaticano por el fenómeno extraterrestre y el fenómeno ovni es algo que es muy claro desde hace no décadas, sino siglos, por eso tiene un observatorio, ¿no? Pero luego incluso, como comentaba antes en el programa, ¿no? O sea, personajes como Monseñor Corrado Balducci hablando de extraterrestres públicamente y que jamás el Vaticano le hubiera amonestado, deja claro que realmente dentro del Vaticano esto se habla porque es algo que se habla a nivel social, como se habla, por ejemplo, de la comunidad LGTBI, y los sacerdotes tienen ya que hablar de esto, porque la Iglesia es parte de la sociedad y apoya espiritualmente a la sociedad. O sea, esto también es algo que tengo muy claro. Y es que, Alejandro, también se dice que Capovilla realmente era un aficionado por el fenómeno ufológico. Incluso se ha llegado a decir que fue él quien creó de alguna manera esta historia y esta leyenda sobre el Papa Juan XXIII por la obsesión precisamente que tenía con el fenómeno. Algo clave también aquí, Joana, es el momento en el cual supuestamente ocurrió este encuentro, julio de 1961, plena Guerra Fría, que tener en cuenta que el Vaticano en ese entonces tenía una postura bastante férrea en contra del comunismo, así que algunos analistas incluso llegaron a establecer que quizás este fue un relato que se pudo crear en su momento, quizás para desviar en cierto modo la injerencia que estaba teniendo el Vaticano en aquel entonces en contra de la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora bien, ¿es el único papa que presuntamente ha tenido contacto con ovnis? Desde luego que no, y tendríamos que irnos a también un presunto avistamiento
Otra historia que al día de hoy también está un poco difusa, del Papa Pío XII en el año 1950, donde también aparentemente observó extrañas luces en el cielo que no solamente fueron vistas por él, sino por otros de sus funcionarios allá en el Vaticano. Hay una cosa muy interesante sobre este tema que estamos tocando, porque es que la religión católica en el fondo es la mediación de la creencia colectiva, de la fe, de que fuimos creados por una inteligencia superior. Pero, si hay otros seres en el universo, ¿también fueron creados? Es una gran pregunta. El impacto social de los ovnis, y esto le quiero preguntar a Juan Jesús, que tiene un podcast buenísimo sobre los ovnis, cómo han transformado nuestra vida. El impacto social que puede causar una revelación en el futuro de que hay vida extraterrestre para la Iglesia Católica o para las iglesias del mundo puede ser completamente devastadora. O sea, si mañana llegan diciendo hay 1000 cantidad de vidas en el universo, ¿dónde queda Dios? O sea, es una cosa que puede arriesgar. No solo Dios, es más complejo. Cuando el proyecto Apolo decidió poner el hombre en la luna, el gobierno norteamericano encargó una cosa que fue el informe Brookings. Y el informe Brookings, encargado a un think tank vinculado a los Rockefellers, con los mayores eruditos del mundo, llegó a la conclusión en ese informe Brookings que si se encontrase vida alienígena aquí, en ningún caso debería de comunicarse públicamente. ¿Por qué? Porque sería un shock a nivel religioso, económico, social. Porque claro, es lo de la granja humana de Freixedo. Es que están aquí, pero no hablan con nosotros. Es que les importa un carajo quién es la gente más poderosa del planeta. Están aquí, se meten debajo del agua, como han quedado claros los informes del Pentágono, y les importamos cero. Entonces, claro, eso para el ego humano, eso es una bofetada que nos tritura. Entonces, mejor calladitos, ¿cómo hace el Pentágono? Es verdad, estas historias y este fenómeno también se mantiene frente a la sombra, o en la sombra mejor, por lo que nos estaba diciendo Juan Jesús. Pero ya nos vamos a comerciales con este libro, La herejía de Miguel Ángel. Esto lo envía la editorial Penguin Random House. Ustedes sigan enviando sus comentarios con el numeral de hoy. Ya regresamos. Continuamos con Más Allá en esta noche en la que hablamos de la Iglesia Católica y el fenómeno ovni, de la Iglesia Católica y la posibilidad de que exista vida extraterrestre. Cuando yo era niño, recuerdo mucho que fue a la iglesia un sacerdote y nos habló del misterio de la aparición de Fátima y nos decía que había 3 secretos y que había uno oculto y que no lo querían revelar, que lo tenía el Papa y que lo guardaba una doctrina, unos sacerdotes de la doctrina de la fe, en el que estaba después el futuro Papa, Joseph Ratzinger. A mí me parecía un cuento que parecía una historia de ciencia ficción. Todo eso fue real. Tuvieron el secreto guardado muchos años. A la última pastorcita, porque los otros 2 murieron, la convirtieron o se convirtió en monja y vivió prácticamente recluida, aislada del resto de la sociedad. Les vamos a contar parte de las historias de esas apariciones, porque hay muchos ufólogos como Jacques Vallée y el mismísimo Salvador Freixedo que dicen esto se parece muchísimo, la aparición de la Virgen, al fenómeno ovni. Observen. El 13 de septiembre de 1917, los 3 niños pastores y cerca de 30.000 personas presenciaron la penúltima manifestación de las apariciones en Fátima. Durante este evento, se observó que el sol se oscurecía y un globo de luz aparecía, lo que algunos expertos comparan con una experiencia ovni. Los niños afirmaron haber visto a una mujer de estatura regular en un lugar llamado Cova de Iria. A partir de ese día, las visitas continuaron cada día 13 hasta octubre y el número de personas que afirmaba haber visto a la Virgen María creció. Inmediatamente, 3 sacerdotes representantes de la Iglesia Católica asistieron al lugar para desmentir las apariciones y observaron cómo un objeto redondo avanzaba hacia los niños. El objeto se posó en un árbol y comenzaron a caer pétalos mientras el sol oscurecía. El investigador Jacques Vallée afirma que los niños dijeron ver un ser dentro de la luz
mientras que la multitud solo observó el objeto redondo que se elevó y desapareció. Las descripciones de la Virgen resultan extrañas. Posee rasgos muy diferentes a los que suelen adjudicarse a la Virgen María y son similares a los de un alienígena, similar a los descritos por contactados y abducidos. Igualmente, resulta extraño que 2 años antes de las apariciones de Fátima, Lucía dos Santos, una de las niñas pastoras, afirmó haber visto a una persona en una nube mientras rezaba el rosario. En 1917, la misma niña afirmó haber sido visitada por el ángel de la paz, quien le pidió a ella y a sus primos que rezaran. ¿Extrañas similitudes entre la aparición de la Virgen y el fenómeno OVNI? En Más Allá, abrimos la puerta del misterio. Este es un debate muy interesante, ya lo estábamos aquí adelantando un poco antes, pero nosotros en Más Allá también tratamos de tener muchas visiones y recopilar también los datos de otras personas que opinan sobre estos casos. Y para eso hemos contactado con Jaime Maussan, que es ufólogo y periodista mexicano, y al cual le preguntamos precisamente por este tipo de fenómenos religiosos y si él considera que tienen alguna relación con el fenómeno UFO. Así que miren lo que nos respondió y nosotros ya regresamos para debatir esto en la mesa de trabajo. El fenómeno es real, que sabe que nos están visitando, que tiene un telescopio llamado, curiosamente, Lucifer. Yo no entiendo por qué le pusieron ese nombre, pero con él pues han podido detectar y ver muchas cosas que hay en el universo, ¿no? Y además pues todo el interés que existe y existió de parte de los papas, por ejemplo, Juan Pablo, ¿no? II, que pedía que lo interrumpieran en cualquier momento que el propio Corrado Balducci se presentaba en la televisión. Yo estoy convencido que hay casos, la Virgen de Montserrat, la Virgen de Guadalupe, además de que Jesús también nos hablaba de que su reino no era de este mundo, ¿no? Nos hablaba de un Padre, nos hablaba de un Dios, y él como su hijo, considero yo que son seres muy, muy evolucionados, que pues prácticamente viven una vida eterna y que son capaces de moverse por todo el universo, de tomar energía de los agujeros negros y que no tienen límite, y que ahora lo que hacen es viajar de planeta en planeta para tratar de dejar semillas que fructifiquen en algunas de estas civilizaciones hacia lo que significa el bien, el mal, lo que significa el verdadero sentido de la existencia, ¿no? Sí estoy convencido, para finalizar con tu respuesta, de que hay una presencia aquí y de que esta presencia de las entidades marianas está relacionada con el fenómeno, con otras entidades muy superiores que viven pues, en el cosmos, en el universo entero. Yo creo que es importante quitar ese velo para que la gente y el mismo Vaticano actúen con más libertad para que pues, se pueda revelar lo que tienen ellos, ¿no? Pues ahí teníamos la opinión de Jaime Maussan, que además tiene una nueva serie ahora en History que se llama Expedientes Secretos, donde va a revelar toda la información que ha recopilado a lo largo de su trabajo periodístico. Juanje, ya ahí usted escucha la opinión de Maussan, pero ¿cuál es la suya respecto a esta relación de los fenómenos religiosos, específicamente la relación de las apariciones marianas y el fenómeno UFO? Ya usted nos anunciaba antes esto. Hay un montón, ¿vale? El otro día en el canal de YouTube Oculto tras las sombras estuvimos haciendo también un podcast que podéis escuchar sobre, por ejemplo, qué relación hay en las apariciones de San Sebastián de Garabandal en España con el fenómeno OVNI, un lugar donde se han incluso filmado ovnis y las niñas, que allí eran 4,
comentaban que esa señora aparecía siempre después de un gran resplandor, pero bueno, es que yo creo que esto es que está escrito en la Biblia, ¿vale? Toda esta historia de los ángeles y demonios, y los ángeles vienen de otro mundo y son extraterrestres, es lo que se refleja en parte de estos fenómenos religiosos. Ahora, ¿qué sucede? Que en aquella época no se le daba tanta importancia a una luz, ¿vale?, que iba por el cielo y demás, y ahora a esa luz se la asocia directamente con tecnología alienígena. Y entonces por eso estamos llegando a un punto 3.0 en todas estas investigaciones, ¿no? Ya ese tipo de objetos volantes no identificados han pasado a que pensemos y que muchos investigadores estemos convencidos que realmente son naves de otro mundo. Entonces, claro, esto hace que este tema, que es tremendamente polémico, pero coja otra dimensión, coja otra perspectiva, y es que realmente no sé si están jugando con nosotros, esa granja humana que decía Freixedo, o a lo mejor es casual, es que interpretamos desde la cultura que tenemos fenómenos anómalos, ¿no? Y ya está, aunque no sepamos qué hay detrás de ellos. Y es que además hay unas características que parecen ser similares, Alejandro. El tema de las esferas de luz que llevan en la mano las apariciones marianas, las vírgenes, pero también que es una de las características que generalmente está dentro del contacto extraterrestre, por ejemplo. Ese tema que nos decía inicialmente Juan Jesús de la famosa danza del sol, que también podríamos relacionarlos con el fenómeno ovni. ¿Qué otras características se pueden asemejar en estos dos temas? Es que, Joana, y era algo que veíamos en el pregrabado, que observamos hace unos instantes, el dibujo original de los niños, de los testigos del avistamiento de Fátima, claramente es una imagen que dista muchísimo de las representaciones paradigmáticas de la Virgen, un ser que tenía un traje como acolchado, con un casco, sin cabello y sosteniendo una esfera en su mano. Me atrevería a decir que una de las mejores investigaciones que se ha hecho sobre Fátima relacionada con el fenómeno ovni es un libro que se llama El secreto de Fátima, de la historiadora Fina de Armada y Joaquín Fernández, investigadores portugueses, libro interesante, en donde recogen cómo la prensa de la época fue capaz de hacer el cubrimiento de este evento. Imagínense, 13 de octubre de 1917, más de 70.000 personas, de repente el sol comienza a hacer un extraño movimiento y Avelino Almeida, el reportero que estaba in situ, realmente sorprendido observando todo esto, y lo voy a leer brevemente, dice lo siguiente: es posible, o fue posible, ver el contorno del disco sin el más mínimo esfuerzo, no quemaba, no cegaba, pero el sol tembló, realizó movimientos bruscos nunca vistos, fuera de todas leyes cósmicas. Esta fue la portada del diario O Século de Portugal, del reportero Avelino Almeida, quien estaba en presencia en ese momento observando este portento que sin lugar a dudas desafía todo tipo de conocimiento, de investigación previa relacionada con la Virgen y que nos acerca más al fenómeno ovni. Juanje, hay unos elementos que bien ha dicho aquí Alejandro y también Joana que a mí me parecen sorprendentes sobre estas historias que se asemejan muchísimo a las narrativas que surgen en los años 60 y 70 sobre los supuestos contactos con los tripulantes de los ovnis. La esfera, que dice Joana, que aparece allí y es real, aparece en muchísimos casos. Un ser con una esfera o con una luz en la mano, desde Iyarbí, que parece un duende con una caja, hasta otros encuentros en los que estos seres, supuestos seres... Conil de la frontera de España, por ejemplo. Traen una esfera. Pero hay otro, Juan, que le quería preguntar, y es que en muchas apariciones marianas, no en esta sola, no en esta solamente, sino en muchas otras, también dicen que caen como unos cabellos de ángel, le llaman, o cabellos de la Virgen, que son como una especie de filamentos que llegan al suelo y se descomponen. Eso también se ha visto en algunos fenómenos ovni, ¿no? Efectivamente, y por eso incluso se llegó a suspender un partido de fútbol en la primera división del calcio italiano, el Fiorentina Pistoiese, en el año 50 y poco, si mal no me falla la memoria. Hubo que suspender el partido porque una esfera enorme, luminosa, sobrevoló la ciudad de Florencia, y de esta caían unos filamentos que fueron incluso analizados en la Universidad de Florencia. ¿Vale? Era, si mal no recuerdo, un vidrio borosilicio, ¿vale? El análisis que se hizo. Algo muy extraño y que no está en la naturaleza, así como que sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues es que yo creo que
los fenómenos sobrenaturales tienen que ver con los fenómenos inexplicables. Y aquí se dan la mano, por eso, fenómeno ovni, apariciones marianas y todo lo que hay en torno a ellas. Fue magistral la exposición que nos ha hecho ahora Alejandro Bernal de Fátima, de este periodista que describe lo mismo que vieron más de 50.000 personas. Una esfera de luz se movía, no quemaba los ojos, el sol jamás hizo movimientos así. ¿Cómo se va a mover el sol? Es imposible. Y además estaba nublado, el sol bajó por debajo de las nubes y se movió. Claro, es hasta infantil el testimonio del periodista, obvio, no podía ser el sol. Sí, y hay otra cosa que le quería comentar a Alejandro, que también es una constante, y son estas revelaciones. Y ya nos metemos en el mundo de los contactados, porque muchos contactados dicen, me encontré con un ser que es blanco, de ojos verdes, que les ponen hasta nombre pleyadianos y un montón, pero me dio unas profecías. Esto se parece mucho a las revelaciones marianas, ¿no? Porque también la Virgen da profecías. Lo que pasa, Esteban, es que realmente hacer parte de este tipo de sucesos, me imagino que debe ser algo que te trastorna tanto, que te cambia tanto los esquemas, que sin lugar a dudas se pueden producir este tipo de sucesos, estas revelaciones. De estos avistamientos de Fátima surgieron 3 secretos, de los cuales según los expertos 2 se han cumplido, el tercero, de acuerdo a algunos, tendría que ver con un atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II, otros dicen que no se ha cumplido del todo, realmente está un poco difuso, pero sobre estas extrañas apariciones de mujeres con tecnología desconocida en la mano, se me viene a la mente también, Esteban, algo que se conoce como Tsurobune en Japón, como una mujer que vino de un extraño objeto volador no identificado, apareció con una extraña caja en sus manos, una mujer que contactó con unos pescadores a inicios del siglo XIX en Japón, algo que realmente desafía toda lógica y que nuevamente nos muestra ciertas similitudes. Una mujer que llega en un extraño artefacto volador no identificado y con tecnología inusitada. Que también después aprende a hablar, ¿no? Y se devuelve y desaparece también. Les quiero decir algo finalmente aquí, antes de los comerciales, porque viene algo muy interesante y presentarles este libro. Y es lo siguiente, si usted tiene una fe, yo lo respeto a todo el que tenga fe, usted puede creer en lo que quiera. Es más, si no le hace mal a nadie y es una fe positiva y buena, estamos con usted y lo apoyamos en todo. Si usted cree en Dios y en la Virgen, no estamos diciendo que lo que usted cree es falso, no. Crea lo que quiera. Simplemente aquí en Más Allá abrimos la puerta del misterio. Ya venimos después de estos comerciales. Vean este libro, véanlo bien, se llama Diario de una seducida. Diario de una seducida, lo envía Penguin Random House, John lo envía y lo pueden conseguir en cualquier librería del país. Ya volvemos y recuerden que si les gusta Más Allá, también tienen en podcast, se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Usted escribe ahí Los Audios de Cruz Escribiente, Los Audios de Cruz Escribiente, ahí en YouTube, vaya ya mismo y lo tiene en podcast. Nos vemos, ya venimos después de comerciales. Continuamos aquí en Más Allá, en esta noche en la que hablamos del Vaticano y su relación con el fenómeno ufológico. Y esta vez vamos a hablar del Observatorio del Vaticano, porque allí hay datos muy curiosos que nos llevan también a entender este tema que tratamos aquí en Más Allá. Aunque muchos no lo saben, existe el Observatorio Vaticano en la cima de una montaña en Tucson, Estados Unidos, y cuenta con un grupo de sacerdotes especializados en astronomía que observan planetas habitables como parte de una investigación sobre vida extraterrestre. El sacerdote jesuita Pavel Gabor cree que existe una relación entre la religión y la astrofísica. Gabor, que cree que sí existen otros planetas habitables en el universo con probabilidad de albergar vida, también ve una conexión profunda entre la religión, la creación divina y la ciencia. Algunos sacerdotes y ufólogos como Salvador Freixedo aseguran que muchas apariciones religiosas podrían ser catalogadas como apariciones ovni en la actualidad, como la aparición de la Virgen del Carmen el 16 de julio de 1251, cuando una figura luminosa surgió sobre el Monte Carmelo.
O la Virgen de Zeitún, en Egipto, que apareció sobre una iglesia en abril de 1968. ¿Se puede vincular las apariciones ovni con las manifestaciones religiosas? Aquí vamos, más allá de lo evidente. Es sorprendente lo que acabamos de ver. O sea, mucha gente dice, no, este programa más allá, ¿qué están diciendo? Son todos frikis, no sé qué más. Frikis, entonces, los sacerdotes del Vaticano. Porque hay varios que trabajan directamente con astrónomos y hay un observatorio astronómico del Vaticano. Pero hay unas cosas que son bastante interesantes, que es, por ejemplo, estas apariciones como las de la Virgen de Zeitún. Y si hay alguien que conoce de esta aparición que va hasta allá, con el cual ustedes también pueden ir hasta allá, es Juan Jesús Vallejo. Todos los años voy a Santa María de Zeitún ahora en mis viajes de autor y a la gente le encanta, ¿vale? Bueno, en mi página web Viajes Juan Jesús Vallejo, ahí lo podéis ver. Lo que sucedió en Zeitún, en Santa María de Zeitún, es algo muy excepcional, ¿vale? Estamos hablando de abril del año 1968, en concreto en un barrio, Zeitún es un barrio muy humilde del Cairo, y en un taller mecánico de autobuses que había, pues nada, un señor que estaba allí arreglando la rueda de un autobús, vio de repente como una señora estaba en lo alto de una cúpula de la iglesia, entonces salió gritando, pensando que la señora se iba a tirar o algo, y que salió el sacerdote de la iglesia, empezó a gritar milagro, 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 en la Virgen. Fue de una cosa de unos segundos, no pasaría del minuto esto, ¿vale? Se corre la voz por todo el Cairo de que había sucedido esto y la gente empezó a acudir a Santa María de Zeitún. Y aquella señora se seguía apareciendo y además, digamos, siempre de una misma secuencia, o sea, aparecían, decían que como una especie de palomas de luz, de flashes, empezaba a oler como a rosas y luego se aparecía esta señora que muchos dicen que llevaba con un traje sedoso y movía las manos. Jamás se comunicó con absolutamente nadie. De forma que en una de esas apariciones, duraron 3 años, pero en estas primeras semanas fue un fotógrafo de un diario del Cairo, Wazir Rick, que además tenía una movilidad muy limitada en el brazo izquierdo por un accidente de tráfico que había sufrido, y Wazir Rick hizo una fotografía cuando apareció esta señora, esta imagen, que fue portada al New York Times en abril de 1968 y que yo siempre llevo en la billetera. Una copia del original, que la tengo siempre que la consigo allí en la misma iglesia, en Santa María de Zeitún, que es esta que están viendo acá. No sé si me recoge la cámara. Ahí ya la van a enfocar. Vale. Ahí está. Esa foto fue portada del New York Times en abril de 1968. Ese borrón blanco que ven aquí, ¿vale? Para el otro lado. Ahí. Ese borrón blanco era la figura que era la Virgen. La Iglesia Católica mandó una comisión de investigación, jamás halló fraude. Nasser, el presidente de Egipto, hizo incluso que se cortase la luz del Cairo porque pensaba que era una proyección y esto se siguió apareciendo. Entonces, para mí es un lugar muy especial y la energía que se siente ahí no os podéis imaginar. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, Joana, y me gustaría preguntarle rápidamente a los invitados, porque ya no tenemos tiempo. Juanje, ¿cómo pueden buscar su página de viajes y sus redes sociales? Muchas gracias. La gente que quiera hacer viajes de autor conmigo, recorriendo un mundo mágico, a través de la página web viajesjuanjesusvallejo.com. Ahí tienen información de los próximos viajes a Egipto y un teléfono de contacto para que se pongan en contacto por WhatsApp. Mi canal de YouTube Oculto Tras la Sombra, mis redes sociales @Juanje Vallejo en Twitter, Juan J. E. Vallejo en Twitter, Instagram y Facebook Juan Jesús Vallejo, y en mis redes también tienen información en un post fijado de esos viajes de autor a Egipto en septiembre y octubre. Alejandro, ¿cómo lo buscan usted en redes y cómo encuentran su canal de YouTube Mandrágora Misterios? Muchas gracias, Esteban. Bueno, pueden buscar en YouTube Mandrágora Misterio, les reitero, Mandrágora Misterios en YouTube, donde hablo sobre la actualidad del mundo del misterio, nuevas fronteras de la ciencia, realmente información muy interesante relacionada a todo este gran mundo de los enigmas, de lo desconocido, del fenómeno ufológico. He estado realizando una serie de colaboraciones con Joana de su canal Ventana al Misterio para que estén muy pendientes también, y en redes sociales me pueden seguir en Twitter, Instagram y en TikTok en @alebernalpress con doble S. Y eso era lo que iba a decir, Alejandro me ganó, que Joana tiene un canal que se llama Ventana al Misterio. Ventana al Misterio, entren ya mismo.
Joana, ¿qué le pareció el tema de hoy? Don Esteban, un tema bastante apasionante. Como usted decía al inicio, aquí no estamos tratando de venderle ninguna verdad a nadie, estamos contando algunas historias, algunos hechos y por supuesto ustedes pueden creer en lo que quieran y sacar sus propias conclusiones. Y ya saben que también me pueden encontrar en YouTube, en Ventana al Misterio, y hablando de estos temas que tanto nos apasionan. Bueno, llegamos al final de este capítulo de Más Allá y vuelvo a decir lo siguiente, podemos creer lo que queramos. Podemos, si quiere, no creer. Cada quien es libre, eso es lo que somos los seres humanos, tenemos esa posibilidad. Pero lo que no podemos hacer es darle la espalda a las historias, a cosas que pueden estar a la vuelta de la esquina. Y estas historias que les presentamos hoy han cambiado el mundo. ¿Cambió el mundo la religión? Claro que sí. ¿Cambió el mundo los encuentros con la Virgen de Fátima? Cambiaron la vida de miles de personas. Nos han moldeado. Podemos negarnos, pero somos hijos de estos acontecimientos que están ligados a lo sobrenatural y al misterio. Nos vemos dentro de 8 días y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. Se les quiere.